Hola, hola, me encanta saludarles de nuevo. Aquí estamos en Parlando con Pacho Alerta, el quinto capítulo a través del canal de YouTube, Parlando con Pacho Alerta. Esperamos estén ya suscritos o si no, háganlo, es fácil. Miren, aquí están nuestras redes sociales y del mismo modo nuestro canal, Al Gratín. Llegan ustedes y no solo ven los capítulos que ya hemos ofrecido, sino este que también estamos ofreciendo hoy con un invitado muy especial. Es muy querido por la gente en Colombia y hoy especialmente en Bogotá. Juan Daniel Oviedo, el concejal de la estadística, así le llaman, de pronto el coco de la administración de Carlos Fernando Galán, porque se ha declarado en oposición, un bogotano que sabe muchísimo de economía, de estadística, no solo preparado en una universidad como el Rosario, sino también en Francia con un doctorado en economía. Me place tenerlo aquí en Parlando con Pacho Alerta. Bienvenido. Pacho, muy contento de acompañarte y sobre todo de estar en este programa de Parlando con Pacho Alerta, conversando sobre lo que está pasando en mi vida personal, política y en mi trabajo, que ahora es el Consejo de Bogotá. Sí, me faltó decir que usted también fue y ha sido profesor, ¿no? Eso sí, no sé si fue cuchilla o no. Sigo siendo profesor, estoy en licencia precisamente por mi rol político en ese momento, pero desde 2005 que finalicé mi doctorado, desde noviembre, estoy afiliado a la Universidad del Rosario como profesor de carrera. ¿Cómo va su nueva vida? La vida política, la vida como concejal de la ciudad. Bueno, yo creo que ha sido de las cosas más inesperadas de mi vida adulta, en el sentido en que pues, yo tenía una carrera académica y profesional de consultoría, pasé al servicio público, ejercí la dirección del DANE y después de no saber qué iba a hacer, cuando rechacé la invitación que me hizo el presidente Gustavo Petro de continuar como director del DANE bajo su gobierno, se me vinieron muchas reflexiones de lo que había pasado en la gestión, de lo que de pronto podía ser interesante de aportarle a la gente y me dio por aspirar a la alcaldía de Bogotá, metido de cabeza en que íbamos a ganar ese proyecto. No lo logramos y terminé en el Consejo de Bogotá, donde no me lo esperaba, un escenario político, un escenario importante para la ciudad, en donde estamos acomodándonos y sobre todo aportando de forma significativa, como tú lo mencionabas, en el marco de la oposición constructiva que queremos hacer, pues a que en Bogotá las soluciones sucedan y sucedan lo más rápido posible. Sí, claro que recordamos ese con toda por Bogotá, pero usted se visualiza ante la gente quizás en época de pandemia, cuando estaba al frente del DANE, es en el gobierno de Iván Duque en donde ocurre sobre todo la perfección de su imagen ante la opinión pública. Claro que sí, porque acuérdate que recién empecé yo en agosto de 2018. Yo le caí gordo a la gente, ¿sí? Como, ay, ¿qué hace ese gomelo hablando ahí? Y además no nos gusta su tono de voz. ¿Y por qué habla tanto? ¿Por qué explica tanto? Esa pelea contra el DANE, ¿sí? Porque el DANE ha tenido en algunos momentos crisis de confianza, que la gente no confía en el DANE. Entonces, que a la gente le pareció un bicho raro el papel de Juan Daniel Oviedo como director del DANE al comienzo, pero llega la pandemia y es como el golpe de suerte que me llega y es una persona con un desafío tan grande como es el que genera la pandemia para producir estadísticas, porque tú sabes que las estadísticas no las calculaba ni las obtiene un computador. Toca ir a hablar con la gente y preguntarles, hablar con los tenderos, hablar con los supermercados, hablar con las empresas. Y eso se hacía de una forma muy presencial. Entonces, cuando nos encierran, pues me aparece el desafío más importante de mi vida profesional reciente y es cómo le voy a responder al país. Pero con todo un equipo de trabajo maravilloso y con toda la gente del DANE que quieren la entidad así al 100%, logramos cumplir la tarea y la gente empezó a decir, ah, bueno,
nos está contando, nos está explicando qué tan mal la estamos pasando, cuántos empleos se han perdido, cuánto cayó la economía, pero también cómo nos estamos recuperando. Y la gente empezó a entender que era interesante e importante entender las estadísticas del DANE. Y ahí empezó una relación que a mí me enorgullece muchísimo, que la gente confíe en uno y que la gente quiera que uno hable claro sobre los problemas del país. Sí, aprovechando ese término bicho, ¿cómo le pica ese bicho por la economía? ¿De dónde sale o nace el gusto? ¿Por qué le gusta la economía? Bueno, la economía me gustó en primer lugar porque yo no la tenía como prioridad. Yo quería ser médico, Mm, pero le tengo pavor a la sangre, sí. Y entonces, urólogo de pronto, sí. ¿no? Pero entonces no va a ser uno los, entonces yo dije, no, mejor no. Y el orientador profesional del colegio me hizo otros exámenes y me dijo, las matemáticas a usted le gustan y como le gusta el enfoque social, una ciencia social como la economía o una ingeniería. Y empecé con la economía y ahora soy el fanático número uno de la economía. Creo que es una herramienta muy importante para entender cómo podemos tomar buenas decisiones en nuestra vida, en nuestro país, en nuestra ciudad, en la economía familiar. Sí. Ahora, para estudiar economía se requería de buena platica, además porque usted va al Rosario, universidad privada, pero luego se especializa en el exterior, lo hace en Francia. ¿Cómo hace su mamá, que entiendo es la que en un momento asume el rol de mamá y de papá, para financiarle los gastos? Porque hubo un proceso ahí de separación que dolió y dolió mucho. Claro, sí. Yo creo que parte como de lo que conforma mi trasfondo familiar es lo, lo típico de un entorno familiar que no es el entorno perfecto, sino que hay problemas. Yo crecí en un hogar en el que mi papá compartía hogares con otras mujeres en barrios vecinos a donde vivíamos. em, Unas tensiones importantes, muy cercano con mi mamá, con mi abuelo, con mis hermanos. Y cuando mi mamá me dice en el 90, 91 que ella ya no aguanta más, que ya quiere intentar una vida sola. Yo le dije, pero ¿por qué se ha demorado tanto? Sí, entonces el prejuicio de las mamás, ¿no? Que siempre dicen, ay, no, yo no me separo todavía porque mi hijo o mi hija están muy chiquitos, que lo pueda digerir. Entonces cuando yo le dije, no, por qué no lo hizo antes? Pues ella tuvo el impulso y empezó el proceso de separación en 1991, cuando yo estaba en noveno. Entonces a mí me iba muy bien en el colegio, siempre becado, todo. Pero cuando llegué a la universidad, pues no tenía beca y le pedí plata a mi papá y mi papá no me quiso apoyar, a pesar de que la tenía, ¿sí? Él estaba en un momento bueno de su economía y me dijo, no, yo no tengo plata. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, dice mi mamá. Entonces yo le dije a mi mamá, nos tocó solos sacar adelante ese tema. Y mamá siempre muy recursiva, ella ha sido para mí el ejemplo de la resiliencia y la recursividad. Se puso a trabajar durísimo y a punta de cheques fechados, Mm. tarjetas de crédito, avances y todo, logramos la plata del primer semestre. Y ahí poco a poco yo empecé a trabajar en el Rosario, pegando stickers para correspondencia en educación continuada. Y ya a mitad de carrera pude obtener una beca como colegial de la Universidad del Rosario. Entonces fue difícil, pero, pero pues el esfuerzo de mi mamá, las ganas de verme profesional y también las ganas mías de utilizar la universidad como una herramienta que me diera estabilidad económica y al mismo tiempo contribuir a la estabilidad familiar, pues nos sacaron adelante. Sí. ¿Es ella la que está en la fotografía? Sí, eso fue, estábamos, finalizamos la recolección de firmas, las entregamos en la registraduría el 14 de julio y viajamos a Francia porque mi mamá me tenía en campaña
ella en la recolección de firmas entre febrero y julio me dijo, yo ya no te volví a ver, ¿sí? Entonces yo tenía unos ahorros y la invité a Francia un poco para que estuviéramos unos 5 días juntos y pudiéramos hacer compras, estar contentos y recuperar energías para la campaña que oficialmente inició el 29 de julio. Sí, los recuerdos de Francia, doctor Juan Daniel Oviedo, no de Francia Márquez, sino de París y de Toulouse especialmente, ¿cuáles son? ¿Es cierto eso de que usted cosechaba manzanas para sostenerse o de pronto hasta vendió perfumes por allá? No, allá me tocó recoger manzanas, exactamente, porque precisamente por esa relación tan cercana con mi mamá, cuando yo salí de la casa, salí a España, porque me tenía que preparar para poder hacer mi doctorado. Entonces, el mismo día que me gradué, fue el mismo día que terminé de trabajar en el DNP y el mismo día que me monté en un avión para España sin saber a dónde iba a llegar. Eso fue el 2 de marzo del 99. Entonces, en España, yo empecé mi vida, eso fue duro, porque la primera salida de casa en otro país, en otra cultura, eh, incluso en otro idioma, porque en España a uno no le entienden, ¿no? A uno como colombiano y con mi acento particular, en Madrid no me entendían a veces, entonces era súper extraño que la gente no me entendiera por la forma en la que yo hablo allá en Madrid. Y entonces estuve, apliqué al doctorado, pasé, entonces yo le dije a mi mamá, ven, porque de pronto es la última vez que vamos a estar en Europa, ¿sí? Porque uno no sabe. En ese momento yo apenas estaba saliendo, no tenía claro qué iba a ser mi futuro. Entonces mi mamá, la jefa de ella le prestó plata y mi mamá se vino a España y recorrimos Europa en bus, pero entonces yo comí callado y me gasté todos mis ahorros de allá. Entonces cuando mi mamá se devolvió, yo me quedé por un error ahí de la llorada, de la despedida y todo eso, yo me quedé completamente sin plata. Mi mamá me iba a dejar una tarjeta de crédito para que sacara un avance de efectivo. Y sin plata me tocó buscar trabajo en Toulouse recogiendo manzanas, que era lo único lo que no necesitaba francés, porque mi francés era el del diccionario del colegio, ¿sí? Porque donde iba a estudiar en Toulouse era un doctorado en inglés. Sí. Ya me había contado de su papá, que fue un avión. Un O sea, avión, tal cual. un avión, además porque era responsable, tenía tres Sí, casas, ¿no? Tenía tres familias en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dorado, además porque piloto. era piloto de aviones de carga. ¿Qué tan cierto es que él en uno de esos viajes les trae a ustedes leche, pero leche en polvo, en unos tarros bien empacados y que usted de niño se pone a jugar con el tarro y se corta la cara? ¿Más de 70 puntos? Claro, 72 puntos. Ahí, eso fue trágico. Una historia triste porque para mí es como el primer escenario de ver la culpa, ¿sí? Porque era un sábado, entonces mi mamá, eh, pues claro, mi mamá estaba empezando una nueva vida con mi papá, nací yo, ¿sí? Entonces mi mamá quería que todos, Margarita, Roberto y yo tuviéramos una muy buena vida, entonces mi mamá le insistía a mi papá que trajera leche en polvo holandesa, ¿sí? Entonces, unos tarros azules divinos, grandes, de leche. Y la señora que nos ayudaba en la casa y que también me cuidaba, le pareció súper lindo ese tarro para hacer una cesta de basura. Y la puso en mi cuarto de juegos. ¿Sí? Y siempre ignoró el problema del filo, ¿sí? Que esos tarros, eso eran los 80s, pues tenían un filo muy fuerte. Entonces, un sábado por la tarde, mi mamá ella estaba empezando a emprender vendiendo por catálogo, Jambal. Entonces ella no estaba porque estaba en el entrenamiento de Jambal. Mi papá estaba de vuelo. Yo estaba con mi abuelo solo y estábamos jugando en mi cuarto de juegos y curiosamente ese sábado me caí encima de ese tarro de leche. Entonces obviamente toda mi cara con ese filo
se me levantó todo esto. Dios, 72 puntos. En el 72. Lorencita Villegas me Sí. operaron. Y esa cicatriz es la que provoca luego el bullying, el matoneo en el colegio. Claro. Por eso le llamaban fetaniel. Daniel, Scarface, Cara Cortada, Daniel, de todo, sí, porque entonces yo era el niño con estereotipo feo porque tenía una chamba tremenda en la cara, ¿sí? Y además tenía una voz distinta porque por los problemas de salud de mi infancia, pues tuve una problemática y es que respiraba mucho por la boca y las cuerdas vocales no se engrosaron lo suficiente y por eso mi voz es un poco más aguda de lo normal. Entonces era el feo con voz de niña, entonces nadie quería jugar conmigo. Sí. Mencionó usted a su abuelo, don Plutarco Plutarco. Arango. ¿Qué significó él para usted? Uf, todavía, todos los días está presente. Porque fue no solo el abuelo, fue el papá de mi mamá, porque pues, mi mamá juega un rol muy importante en mi vida. Fue el que la rescató de muchas dificultades a mi mamá, el que la sacó adelante a pesar de ser un carpintero que le gustaba el traguito, ¿sí? Pero al mismo tiempo nos sacó adelante, nos apoyó a mis hermanos y a mí me cuidaba, era amigo mío, era como esa figura paterna, ¿sí? Que siempre ha implicado como ese concepto de cuidado, ¿sí? Y de cuidado y de estar pendiente. Entonces, es una persona súper importante, sobre todo porque el amor de mi mamá por mi papá era tal que yo fui programado para buscar nacer el mismo día que nació mi papá, que es el 9 de marzo. Y no funcionó. Y nací el 16 de marzo, que es el día en que nació mi abuelo. ¿Sí? Mi abuelo nació el 16 de marzo de 1910 y yo nazco el 16 de marzo de 1977, 67 años después de él. Sí. Y ese abuelo, don Plutarco, vive en su corazón. Es más, está Sí, plasmado en el pecho. sí, Ahí debajo de ese es un buzo tatuaje, hay un tatuaje, ¿no? exactamente, en el esternón para verlo en el espejo. Sí. Se lo tatuó Al al revés. revés para verlo en el espejo al Exacto, derecho. exactamente, porque no es para mí, ¿sí? No es para el resto de No la es para, ni siquiera para Sebastián, no, solo para mí. solo para usted. Sí. Sí. Bueno, aparte del tatuaje del abuelo, ¿es cierto que también lleva el tatuaje del América de Cali? Porque lleva ese diablo también al otro lado. Soy el hincha de la América, todavía no me lo he tatuado, pero soy hincha de la América por mi abuelo. Yo no soy pésimo para el fútbol, ¿sí? Tanto que en campaña acuñamos que cuando me preguntaran de qué equipo era hincha, yo siempre respondo del otro equipo. Para evitar tensiones entre Santa Fe y Millonarios. Yo soy del otro equipo. Pero no el América, porque mi abuelo era hincha del América, entonces él siempre me dijo, usted tiene que ser hincha del América, del América, del América. Sí, pero como vamos a hablar de bolas, la producción, mire, nos tiene una bellísima sorpresa. Lo invito a que nos pongamos de pies Ok. y bueno, aquí está. A ver la sorpresa. Vemos la sorpresa. Listo. Y bueno, doctor Juan Daniel, lo desacomodé del sofá y lo traje al Coliseo de Miacón, este escenario deportivo en donde pues queríamos tener una pista de patinaje, queríamos de pronto tener una zona de trote, pero lo voy a invitar a jugar baloncesto. Uy, bien. ¿Y sabe por qué? Porque me contaron que usted sabe pitar básquetbol. ¿Usted fue árbitro de baloncesto? Esa fue la única forma de que educación física no se tirara al promedio de calificaciones en el colegio. Yo era malísimo para el deporte, además nadie me pedía en los equipos porque era el lentejo, ¿sí? Entonces nunca me pedían en el equipo de fútbol de nada. Entonces yo dije, el profesor me dijo, usted tiene que hacer algo porque yo no le puedo poner buena nota porque sí. Entonces yo le dije, ¿qué necesita? Necesito árbitros. Entonces me aprendí el reglamento de fútbol, de básquetbol y de voleibol
y después todo el mundo se peleaba en el colegio porque yo pitara los partidos. Entonces, mire, esta pelota está listica para que usted arroje, enceste. A Y yo ver, le voy preguntando al mismo tiempo de esta vida personal de la que hoy hemos estado hablando. listo. Arranquemos. Sebastián, le quiero preguntar por Sebastián Reyes. Ese diseñador de modas Lo amo, lo amo. del Atadeo, al que usted, y esto es lo que usted nos va a responder, ¿cómo conoció? De pronto usted llevó, no sé, unos calzoncillos para cogerle dobladillo allá al taller en el Olimpo, en el sector de Santa Fe, o cómo se lo encuentra. Lo conocí saliendo, a ver, listo, a ver qué chocolate. Eso, lo Es, conocí en la calle, saliendo de una tusa, yo estoy, a partir de esa tusa yo empecé a hacer terapia. Y ese día salía de terapia, era un viernes, y yo trabajaba en el Rosario, ahí al frente de la casa Pedro Fermín, entonces mi terapia es temprano, de 6 a 7, estaba fumando un cigarrillo y pasó en la calle Sebastián, y con la sonrisa en chocolate. sí. Hicieron ustedes familia, ¿no? Se cruzaron, han hecho deporte, ya hablábamos de correr en el Parque Nacional, de hacerlo en Monserrate, pero ¿han llegado a pensar en tener hijos, en adoptar un niño, o se van a quedar simplemente con Morita, que es la adoptada de la casa? Yo inicialmente, recién lo conocí, estaba evaluando el tema de, de poder tener un legado y de formar ese legado en un hijo o una hija y buscar la forma, bien sea adoptado o em, con maternidad subrogada. Pero en ese camino sucedió todo el tema del recrudecimiento de mi discapacidad auditiva. Y pues la verdad puede sonar un poco traumático, pero que me quede dormido por ese lado, que no escuche nada y que pase algo, mejor no. Entonces con Mora es suficiente. Mire, él es Sebastián, ¿no? Exactamente. Eso es París. París cuando fuimos en 2014, 2015. ¿A ese viaje fue el que llevaron a la suegra? ¿A mi mamá? Sí. No, no, mi mamá. Eso es por aparte. Mm, Uno no combina. A mi mamá la llevé ahorita en julio del año pasado. sí, y ahí en época de Navidad, Es el árbol de Navidad de Bosa, esa es la casa de Bosa. noche de Navidad. Hicimos exactamente. Estábamos felices de pasar con los vecinos de Bosa Navidad, la pasamos muy rico. Y al siguiente día salimos para Cali, Buenaventura, y aquí estábamos de regreso Con Mora. en Cajamarca con Mora, en el Chipao, ahí de Cajamarca de regreso el 31 de diciembre, porque el 1 de enero pues teníamos que estar aquí en Bogotá para posesionarme como concejal. Bueno, sigamos apuntando Listo. al tablero, aquí en este coliseo de Miacom, en Parlando con Pacho Alerta. 1, 2, 3. Opa, Eso, bien. pero es bueno usted con la bola. A veces cuando la suerte acompaña. Sí. Sebastián es el que le diseña a usted la ropa, sobre todo esos chalecos que se pone cuando asiste a los debates hoy en el Consejo de Bogotá. Él es, sí, hay una de las piezas más recordadas de la campaña y es los chalecos de jean que él hace. Un genio, todo el mundo tiene que ver. Pero la ropa la escojo yo. Cuando tengo la oportunidad de viajar, compro. Mi mamá me hace el favor a veces de comprarme ropa cuando viaja a Estados Unidos o si no compro por internet. Sí. Ahora, él trabaja con mujeres trans. Sí. Es un emprendedor bravísimo. Hablo de Sebastián Reyes, su compañero, porque ha apoyado a esas personas que usted decía en otro momento han sido discriminadas, porque Bogotá es, aunque habla de inclusión hoy en día, y creo que Claudia López jugó un papel muy importante para los procesos de inclusión, todavía hay discriminación. Sí, todavía somos una sociedad homofóbica y la deuda histórica que tiene Bogotá y el país con las trabajadoras sexuales trans es tremenda, ¿sí? Porque pues, las mataban, las matan todavía, las maltratan, hay maltrato policial, la gente también discrimina y sobre todo que sí, buena parte de ellas son trabajadoras sexuales, pero no todas. Hay abogados,
hay economistas, hay personas que quieren hacer otras cosas de su vida y tenemos que darles la oportunidad, porque la identidad de género no es un pecado, es una realidad que tenemos que asumir y que tenemos que reconocer esa diversidad. Ujú. Siga tirando, a ver, porque usted es de buen estado físico y le voy a preguntar sobre su contextura física. ¿Es delgado por el deporte o es cierto que come poquito, que su alimentación es débil? A excepción de De cuando, pajarito. a excepción de cuando va por carretera, que ahí sí come como camionero, ¿no? Exactamente, nada más rico que comer bandeja paisa en carretera. Sí, eso me parece que es el placer más grande de manejar. Pero usted no almuerza aquí en el trabajo, solo me No, catea. porque como me levanto tan temprano y me acuesto tan tarde, yo solo duermo 4 horas y media al día. Imagínese. Entonces, si le meto un almuerzo trancado a mi día, me da sueño después de almuerzo. Y entonces, qué mamera uno estar así como luchando contra uno mismo. Entonces, es mejor comer poquito. Bueno, y la última, a ver, enceste. Perfectas. Mire, ¿encestó las 5? ¿Sí las metió todas? Sí, sí, todas. Bueno, ¿Uribe o Petro? Esa pregunta definitivamente ha marcado mi carrera política, ¿sí? Porque la gente quiere es dividir sobre el pasado, porque me parece que en cierta forma hoy ya somos conscientes que tanto Uribe como Petro son parte del pasado. Hay que pensar en otras opciones y hay que mirar para adelante. Bueno, con la magia de la producción, así como nos fuimos, retornamos a Parlando con Pacho Alerta. Parlando con Pacho Alerta. Bueno, y ahí sacamos del contexto al doctor Oviedo. Mire que uno siempre piensa que este tipo de personajes o personalidades son serias, son acartonadas, pero jugó bien y lo hizo bien y encestó bien, que era lo más importante. Bueno, seguimos en Parlando con Pacho Alerta, este quinto capítulo aquí por YouTube. No olviden suscribirse, estamos emitiendo siempre los martes y los viernes nuestros capítulos emocionantes descubriendo el lado B de cada uno de nuestros invitados. Otra vez, nuestras redes sociales, estamos en X, en Instagram, en TikTok, YouTube, Facebook, por donde quieran pueden llegar. Doctor Oviedo, le puedo decir así, ¿no? Por favor, O, Juan o Daniel. Juan Daniel simplemente. Juan Daniel. Bueno, Juan Daniel, usted es muy consentido por su familia. Mire esta imagen, su equipo de trabajo, su gente, muy cercanos ellos. Claro, mi mamá, mi hermano, Roberto, Milton, que es el esposo de mi hermana que está de blanco, mi sobrina Juliana, ahí faltan Andrea y Catalina que están afuera estudiando, y Sebastián. De ese consentimiento, ¿es cierto que su mamá le hace changuita? ¿Todavía se la prepara? ¿Qué es lo que más le gusta cuando la visita? Bueno, no, changua sí, de vez en cuando, pero lo que siempre buscamos es encontrarnos en la casa de ella para que ella cocine su arroz atollado o los frijoles o el cordero. A mí me gusta mucho el cordero. Y ella sabe que me gusta bastante, entonces se esfuerza por preparar un cordero muy rico. Sí, además del arroz oriental, porque siempre lo ven en el mismo restaurante. Ah, sí, eso es cierto. Siempre estamos. Sí, a mi mamá en Harris hay un restaurante, hay un plato, perdón, que es la paletilla de cordero, que es deliciosa. Obviamente es muchísimo, pero siempre nos damos ese placer con mi mamá de premio por todo lo que hemos trabajado. Pero ese gusto por el arroz oriental también viene de pronto por un gusto de algún chino o algún japonés. No, 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 no. Es cuestión de que obviamente mi mamá pues tiene unas aptitudes culinarias que tienen una influencia muy importante del Valle del Cauca. Entonces el arroz atollado, el arroz con pollo de mi mamá es delicioso. Pero además me contaron que usted es muy buen anfitrión, que usted a quien lo visita, ya sea en su casa o en la oficina, siempre le prepara tintico, que usted es buenísimo haciendo Sí, café. no, claro, a mí me gusta
qué chévere uno poder expresar esos gestos de que uno está contento de conversar con alguien o de recibir a alguien en la oficina. Y me gusta mucho como poder servir el tinto, atendido por su propietario. ¿Tiene su propia máquina en la oficina del Sí, consejo? en el consejo tenemos cafetera de paso y tenemos para hacer café instantáneo también, tenemos la calentadora de agua. Y en mi oficina particular sí tengo una máquina Nespresso. Sí. ¿Vino o ginebra? Y los dos. Depende del momento. Vino para una buena comida y ginebra para una buena noche, unos buenos tragos. Le gusta la música electrónica, ¿no? Electrónica. Pero ya lo que pongan. Pero así mi pasión por la que doy la vida, la música electrónica. Además de lo buen deportista que es usted, ya nos mostraba esa faceta, vea, de jugar un baloncesto, de encestar, pero también de Trotar. correr. Usted trota, me dicen que Sí, corre por el Parque Nacional, que lo ha hecho en el Sendero de Monserrate y en las en el medias Simón maratones Bolívar. que se han hecho en Bogotá. Sí, eso fue en Cartagena, que estábamos en la conferencia del Colegio de Abogados del Trabajo y también en la Cámara Colombiana de Infraestructura, en el Congreso de Infraestructura. Y siempre que viajo a otra ciudad, me gusta salir a trotar por la mañana para saludar a la gente y conocer. Siempre con el pelo largo, ¿no? Eso de dejarse el pelo largo, doctor Oviedo, obedece a que de pronto, y yo no sé si esto es una confesión, me meto en lo más íntimo suyo, para disimular el dispositivo que lleva en el oído izquierdo, porque usted, yo no sé si el término es medio sordo o sufre de una discapacidad auditiva tras un accidente. Medio sordo, sí, Medio pero es una sordo. discapacidad auditiva, hay que hablarlo así. Pero sí, yo, por ejemplo, por eso yo no escucho, porque tuve un accidente y lo perdí completamente. Y por una disfunción del crecimiento, hay un problema con el cráneo que tuvimos que arreglar y solo funciona al 40%, asistido por una prótesis. ¿Cómo así que un accidente en el derecho? ¿Qué le pasó? En me caí como el efecto palo de escoba, es decir, me paré muy rápido de la cama y tuve un síncope y caí así, ¡pah! ¿Sí? Entonces, todo el golpe de mi cuerpo cayó en ese lado, entonces el oído interno explotó, ¡pah! Una pérdida de conciencia que Sí, llaman. exactamente, por pararme muy rápido. Entonces, ese síncope, pues, generó que perdiera la audición, pero lo que siempre hacemos cuando queremos explicarle a la gente, que cuando el oído deja de funcionar, el cerebro no. Entonces el cerebro dice, ¿por qué no estoy escuchando? Se inventa ruidos. Pues aquí ya hay una Grillos. guitarra, acá hay un grillo, a veces una sirena, a veces una corneta, de todo. Pero entonces uno trabaja con el mismo cerebro, pues a ignorar ese ruido y a concentrarse por donde sí escucha. Sí, ya que estamos hablando de derecho y de izquierdo, ¿usted es Yo no escucho, zurdo o diestro políticamente? yo no escucho por la derecha. Nada de la derecha. Sí, entonces centradito, O centradito. sea, usted es Mi de posición centro. ideológica es centro-derecha. Pero sí algo de De derecha. 1 a 10, mi calificación es 6. Bueno, pero mire que sí alguito de derecha, de pronto Sí, por eso trabajó, centro-derecha. por eso le aceptó el trabajo a Iván Duque en su momento. Claro, sí, y era una oportunidad técnica de servir a un gobierno que tenía unas expectativas de darle un impulso muy importante a la economía, que se nos atravesó la pandemia, ¿sí? Pero pues uno veía en el proyecto del presidente Iván Duque como un esfuerzo por la fortaleza productiva del país y lograr que hubiera más prosperidad, pero pues se atravesó una pandemia que cambió todo el panorama, no solo económico, sino también político por la tensión social que generó esa pandemia en el marco de la manifestación social. ¿Por qué no le aceptó a Gustavo Petro el puesto? Porque usted iba a ser ratificado en el DANE. No le acepté porque, a pesar de que me ilusioné, en el camino me di cuenta que yo como mensajero iba a tener un mensajero. Y con lo único que yo di mi vida entera
y que siempre tenía dispuesta mi carta de renuncia era que yo con el presidente Duque tenía línea directa, ¿sí? Y él era el único que sabía los datos con anticipación, el único que hacía las reflexiones para entender qué estaba pasando con la economía. Porque si uno es mensajero, porque como director del DANE yo era un mensajero de la realidad, y si a un mensajero le pone mensajero, se empieza a distorsionar todo y la capacidad de rigurosidad se pierde. Entonces, el presidente me invitó, chateamos, nosotros todavía intercambiamos conversaciones con el presidente por Line, pero en ese momento él me invitó y me dijo, quiero que me acompañes y me ayudes. Pero cuando me llega el equipo de Empalme, me empiezan a criticar todo. Entonces yo digo, aquí no hay una conexión entre la cabeza y su equipo. Entonces yo dije, acá va a haber mensajero del mensajero, entonces yo mejor hago rancho aparte y busco qué hacer. ¿Sí? Sí. Y ahí fue donde quedé perdido porque yo tenía otra historia de vida. Mi historia del DANE iba a cerrar montándome en un avión para ir a estudiar a Florencia Historia del Arte, porque tenía mis ahorritos, ¿sí? Para irme a estudiar a Florencia en Italia, 2 años. Pero con esa exposición mediática que se generó, porque, uy, ¿qué es lo que tiene el man? Que Petro, que es supuesto a Duque, quiere seguir trabajando con él. Entonces la gente empezó a reflexionar muchísimo. Ah, no, pues el man nos habló con la verdad, hizo la tarea, empezaron a conocer mi vida y a entender que yo no tenía cuna de oro, que yo era una persona producto de lo que muchas personas que nos están viendo en este momento son, del esfuerzo de los papás, de la suerte, del esfuerzo propio. Entonces empezó a haber un reconocimiento frente a mi gestión que yo dije, es una oportunidad para ser útil y para servir, y por eso fue que aspiré a la alcaldía. Sí, ya que usted no tuvo cuna de oro, ¿cuál barrio le gusta más para vivir o cuál recuerda más? ¿Cedritos, el Centro Internacional o Bosa, en donde residió en época de campaña? Bosa todavía sigue ahí, vamos hasta mayo, vamos hasta mediados de mayo que cumplimos el año para hacer el preaviso del contrato y todo eso. Cedritos, Bosa y Cedritos son súper especiales para vivir, pero en la práctica profesional generan una tensión muy importante de la movilidad, que es lo que viven cientos de miles de personas que tristemente ya no van a haber solucionado su movilidad, por ejemplo, con el corredor de la séptima, porque cambiaron la historia, el alcalde Galán no va a hacer la parte de la 100 a la 26, entonces la séptima va a ser una extensión de la troncal de la 68. Bosa, pues va a cambiar con el metro, pero ¿sabe? Para vivir, Bosa me parece que tiene una particularidad muy interesante y es que la solidaridad de los vecinos es muy fuerte. ¿Sí? Yo nunca había tenido relaciones con vecinos tan cercanas como las que he tenido en Bosa, ni siquiera en Cedritos, ni siquiera en el Centro Internacional, donde está mi apartamento de base, llamémoslo así. sí. Ahora, doctor Oviedo, decía usted que había problemas de movilidad en diferentes sectores, especialmente hacia el norte, ya la suspensión de lo que se había estructurado en administraciones anteriores. Por eso tal vez usted se estrenó en algún momento en Visitaxi, montó en Visitaxi ahí por los lados de Sí, Bosa. yo moto, no, me toca, porque ¿qué pasa en Bosa? Que en Brasilia, segundo sector, donde está la casa, estamos cerca de una vía principal donde pasan los alimentadores, pero los alimentadores siempre pasan llenos. Como no hay validación en las rutas alimentadoras, la gente de Bosa usa los alimentadores para moverse dentro de la localidad, ¿sí? Para pagar los servicios en el CADE o para hacer mercado en el supermercado, en el ARA, en el D1, lo que sea. Entonces, cuando hay afán y hay que estar a las 7 en el consejo o en el centro, en mi oficina particular, pues toca coger mototaxi, pero me toca arrodillarme para que no se suban a la ciclorruta, que ese sería el pecado más grande, que me tomen una foto montando
bici taxi y encima de una ciclorruta, que es lo que no debe suceder. Entonces ahí hay un ejemplo claro de cómo pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Qué bueno ver a la alcaldía y a la Secretaría de Movilidad, en vez de negar o ignorar a los bicitaxistas, al menos hablando con ellos para que hagan un esfuerzo de no montarse en las ciclorrutas, Sí. sino de usar las vías para los vehículos. Y en esos usos de los vehículos de servicio público, por ejemplo, Transmilenio, que presumo usted también lo ha utilizado frecuentemente, ¿alguna experiencia desagradable de inseguridad, de acoso, No, de bullying, de ofensa? no, nada. Yo tengo que agradecer públicamente porque todo el equipo de conductores de Transmilenio son muy buena onda conmigo. Entonces, a veces cuando nos encontramos en la calle me pitan, me saludan. La gente aprecia como que uno quiera el sistema y yo he sido abiertamente amo Transmilenio, ¿sí? Porque es una solución que no podemos mirar con desdén, al contrario, tenemos que ver cómo nos apropiamos mejor de esa solución para que funcione mejor. ¿Y su peluquero está en Cedritos, en el Centro Internacional o en Bosa? ¿Quién le arregla la barba? La barba me la arreglo yo. Yo tengo todo el equipo, pero periódicamente me corto el pelo en el taller del pelo, ahí en la 85, donde era Charlie Álvarez, pero que murió, pero su esposa siguió el proyecto. Y estoy ahí, o si no, también Sebastián me corta el pelo a veces. Sí. El último corte de pelo me lo hizo Sí. Sebastián. ¿Pero esas son canas o es tintura? Canas, producto del trabajo. Sí, ¿cuántos marzos tiene usted? ¿Cuántos años? Yo tengo 46, estoy en un filito, unos días después de esta grabación. Voy a estar en 16, ¿no? El 16 de marzo, 16 de marzo, el mismo día del cumpleaños del abuelo, de Plutarco Arango. de Plutarco. Por eso no celebro el cumpleaños, porque ¿Ah, no? es más una conmemoración de ese pasado que me une con mi abuela. Sí, es decir, que ese día es de sentimientos encontrados. Exacto. ¿Hay llanto ese día? Claro, porque me hace falta, ¿sí? Me hace falta. Entonces, normalmente procuramos celebrarlo en un almuerzo familiar el día siguiente, por ejemplo. Este domingo tengo almuerzo familiar, 17 de marzo. Entonces, con mi familia vamos a celebrar el cumpleaños. ¿Qué le gusta que le regalen el día de su cumpleaños? Nada, nada. No me gusta los regalos de cumpleaños como tal, no me gusta. Sí. ¿Qué perfume está utilizando? Cuando entró aquí, paralizó a las niñas. Eso, sí, ese es el toque secreto. Me los traen de Estados Unidos. Ah, todo importado. Sí, Lo nacional no, a pesar de que la mamá tuvo su emprendimiento en claro. una firma de claro. cosméticos. Pues vendió productos Jean-Paul por catálogo, pero mi mamá también viaja a Estados Unidos, trae ropa, trae cosas y tiene sus almacenes donde distribuye. Ella es una vendedora y tiene muy buen gusto, entonces le va muy bien trayendo ropa. ¿A qué le tiene miedo? A que la gente no escuche, ¿sí? Eso me da mucho miedo. Porque si como sociedad perdemos la capacidad de escuchar, no es oír, yo soy medio sordo, ¿sí? Pero yo puedo escuchar, y es tener la actitud de escuchar, de qué te está pasando a ti, qué le está pasando a usted, ¿sí? Y que podamos tener la posibilidad de que las instituciones políticas escuchen a nuestra gente, me parece que es muy importante. Ahora que lo estoy viviendo, confirmo que ese es el miedo más grande que yo tengo, que la gente no escuche. Por eso la campaña para mí fue difícil, ¿sí? Porque yo siempre he querido, con mis errores y con mis imperfecciones, siempre he querido transmitir un buen mensaje de un buen proyecto político. Pero la gente rápidamente duda, entonces no, ese man debe ser un uribista, ese man le dio la mano a Gustavo Bolívar, entonces, no, eso debe ser un petrista, ¿sí? No, que la alcaldesa Claudia López en su momento habló bien de él, entonces es de la alcaldesa, ¿sí? Porque no podemos escuchar a la gente
sin prejuicios, ¿sí? Y al menos hacer el ejercicio de decir, sí, me suena bien, le voy a parar bolas o no, definitivamente no le quiero parar bolas. Entonces, el miedo más grande que tengo es a que la gente no escuche. Sí, sé que le saca la piedra que lo dejen solo, que lo dejen morir en algunos eventos, pero también poco o nada le gusta el desorden. Nada, nada. Ese es mi desfogue compulsivo. Me gusta el orden. Es decir, para mí, hacer aseo es un placer. Yo me desconecto, yo cuando no lo hago todos los días, ¿sí? Soy afortunado de tener a Elizabeth que cuida la casa y está pendiente de todo. Pero de vez en cuando, casi una vez a la semana, es terapéutico para mí. Barrer como me gusta barrer, poner los libros como me gusta ponerlos. Mi closet tiene orden de colores, tiene orden de zapatos deportivos, de zapatos elegantes. Ordenar en mi vida personal es un placer. ¿Quién es su ser supremo? ¿Cree usted en Dios, en la Virgen o poco a la oración? Sí, yo creo en Dios. Yo me formé en la fe católica. eh, Sufrí un poco el dolor de no ver a la fe católica actualizarse tan rápido como el mundo lo requiere para la inclusión de las personas con orientación sexual e identidad de género diversos, ¿sí? Entonces, pues es muy harto decir que para uno como gay, como hombre gay, decir, sí, pero yo creo en Dios y mi fe católica, pero la fe católica me ve algo malo, ¿sí? Pero la campaña me ayudó muchísimo a acercarme a la espiritualidad. Por ejemplo, cuando yo hago deporte, todas las mañanas, 4:30, Parque Nacional, eh, en mi silencio, escuchando música y con Mora, yo también rezo. Es como el mantra, ¿sí? Entonces, para mí la religiosidad y la fe católica es importante. La última Y mi inquietud. mamá es súper ferviente, así. Entonces tengo un escapulario que ella me dio, nunca lo suelto, la manillita que ella me dio también. Pero también creo en otras espiritualidades, ¿sí? Los indígenas Cancuamo me aseguraron antes de las elecciones, el sábado antes de las elecciones, me aseguraron los indígenas Cancuamo. La espiritualidad es importante. Sí. La última inquietud. ¿Alcalde o presidente? En este momento, pues es muy difícil responder eso. ¿Sí? Naturalmente, mi posición de concejal, con los pies puestos sobre la tierra, pues me proyectan a la alcaldía. ¿Sí? Y me parece importante lograr demostrar la capacidad de poder gobernar con efectividad. ¿Sí? Pero una buena alcaldía puede ser una buena oportunidad para una presidencia. ¿Sí? En donde gobernar me gusta, ¿sí? Me parece que es importante y siento que hay una oportunidad muy chévere desde lo personal, y es que a mí me gusta trabajar, me gusta la disciplina, ¿sí? Hay gente que quiere gobernar solo por ostentar poder, ¿sí? A mí me gusta gobernar, pero para trabajar, Para para servir. hacer el poder útil a los demás. Entonces, las dos puertas están abiertas, pero naturalmente hoy como concejal y como persona que inició su cultura y su visión política en Bogotá, pues la alcaldía de Bogotá está en el radar número uno. Una ñapa, ¿quién es su mejor amigo en el consejo o a cuál concejal admira? ¿Cuál usted llamaría para una campaña que usted dice, ese tipo es pilo o ella es pila, es inteligente? Nos hemos conocido muchísimo. Yo creo que ahí mi bancada, porque yo estoy en la mitad de Partido Mira, Fabián, Samir, están por mi izquierda y por mi derecha está Rolando González del Cambio Radical, Rubén Torrado del Partido de la U, Emel. eh, Han sido personas súper cordiales, pero en general todo el mundo ha sido súper abierto a entender
que yo quiero conocer cómo funciona el Consejo. Y el Consejo tiene también unas dinámicas políticas que hay que reconocer. ¿Sí? No podemos ser mojigatos, pero qué bueno entenderlas para saber si uno juega o no juega con esas dinámicas políticas. Yo tengo claro que lo que estoy interesado es en que esta curul sea útil para que Bogotá resuelva sus problemas más rápido desde la oposición constructiva. Pues doctor Juan Daniel Oviedo, el concejal de la estadística, gracias por estar aquí en Parlando con Pacho Alerta en este capítulo, el número 5 por YouTube. Gracias, Pacho, y siempre muy contento de compartir contigo como lo hacíamos en pandemia, dando noticias de Bogotá, del país. Así que muy orgulloso de estar acá contigo y muchos éxitos en el programa. Gracias, doctor. A ustedes, nuestra invitación, no olviden, estamos en YouTube y también en estas redes sociales, Parlando con Pacho Alerta, YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, para que nos acompañen. Los queremos mucho. Besitos para todos. Un abrazo.